Gracias a todo nuestro amable y amado auditorio que a la distancia y a través de estos medios nos reciben en sus hogares. Gracias por permitirnos estar a su lado en este tiempo, en este momento de profundo cambio para la humanidad. Un servidor de ustedes, José Natividad Ramos García, con una familia, con 29 años de casado y 3 hijas y un hijo, y sirviendo al lado de esta institución civil, Vida, Sociedad Cultural, la cual les da la más cordial bienvenida y el más afectuoso de los saludos. Queremos, antes de entrar a nuestro tema de esta mañana, invitarles, si son tan amables de apoyarnos, inscribiéndose a nuestro canal de YouTube, que está identificado como Vida SC Espacio MX. Es un momento de cambio, sin lugar a dudas, es un momento de cambio. Nos anteceden 2 pláticas que hemos estado tratando de enfrentar y de dar una palabra de aliento, y hemos estado exponiendo acerca de que el poder de la verdad nos ayuda para enfrentar la realidad de la vida, pero también el tener la claridad de cómo enfrentar la crisis. Y ahora con este tercer tema que le hemos titulado Nuestra fe como la herramienta para vencer. En el primer siglo se escribieron estas palabras a través de uno de los servidores, colaboradores cercanos de aquel joven rabino, Jesús de Nazaret. Y él escribió estas palabras. Me parece este pensamiento adecuado para el fin. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Evidentemente no se vence algo con nada. No podemos enfrentar las crisis sin saber en qué estamos fundamentados y con qué herramientas contamos. Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica creía que aquellos que renunciaban a la libertad esencial, lo que implica fe, para comprar seguridad temporal, ellos no merecían ni la libertad ni la seguridad. 1706, 1790. Me preguntaba en alguna ocasión un conocido, ¿es interpretación o proyección de la realidad? Refiriéndose él a la pantalla grande, a la pantalla chica y a los medios masivos de comunicación ahora en la web. Esta pregunta de estímulo me hizo reflexionar. ¿Es una interpretación o es una proyección de lo que se quiere establecer? Definitivamente ningún guión televisivo, ningún programa es realizado al azar, sino que hay un guión y no es neutral, porque ha sido realizado con una intención definida, es decir, hay una interpretación previa y hay una intención con la cual se escribe. Pero también es importante recordar lo que hemos dicho en este podium. ¿Con qué lente se puede ver esa realidad? ¿Cómo se debe interpretar? Allá en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, uno de los colaboradores de Adolfo Hitler dijo una palabra, se le atribuye esta frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Joseph Goebbels, conocido por la trascendencia que tuvo en el ascenso de Hitler al poder y las estrategias mediáticas en la creación de la identidad nazi. Para esta persona, al igual que para todos aquellos que son adeptos a la filosofía maquiavélica, me refiero a Nicolás Maquiavelo, el acto de mentir deliberadamente debe ser analizado y evaluado más allá del prisma de la moralidad para extraer de él una utilidad innegable, la de influir en la sociedad.
Este artículo lo tomo referenciado de la escritora Rita Arosemena, y ella a su vez refiere al estudio que realiza un neurocientífico de la Universidad de London, Neil Garrett. Hoy los medios de comunicación masiva son en gran medida tendenciosos, y lo que me parece observar es que causan un pánico y un miedo, y que la gran cantidad de información en muchos casos se ha traducido en desinformación. ¿Cómo debemos enfrentar esto? ¿Con qué herramientas debemos enfrentar este proceso de crisis? Antes de seguir avanzando, amigos, debemos reconocer el poder de la oración, lo cual queremos agradecer de manera pública y agradecer a Dios, porque creemos que en estos últimos días se han elevado en todas las naciones muchas más oraciones que en mucho tiempo. Hasta los ateos están orando. El poeta que vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo decía unas palabras que nos inspiran el día de hoy. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Es claro que Dios gobierna la tierra, y es claro que Dios gobierna el universo. También es claro que es Dios el único y más adecuado refugio para momentos de tribulación como las que está pasando nuestra sociedad hoy en día. Cuando nos referimos y pensamos en el hombre que enfrenta estas crisis y esta historia, debemos reconocer que el hombre es un ser prominentemente de fe, es un creyente nato. Siempre la percepción que tiene está basada en su fe. ¿Qué tipo de fe? Vale también aclarar que no solamente existe la fe cristiana, no, también existe mucha propagación de diferentes clases de fe, desde el teísmo, que se refiere a una clase de concepción de un Dios que creó el universo y que se enajenó de él, que se alejó de su realidad y que no interviene. Este deísmo, aunque cree en Dios, pero niega la providencia divina y niega también la revelación de Dios hacia el hombre. La fe de la mayoría de hoy dista mucho de ser la fe bíblica. Tal vez a eso obedece un gran pánico que se ha desatado en las comunidades. Una fe que discrepa de la palabra de Dios, una fe que discrepa de la fe bíblica. Queda como consecuencias una sociedad que es muy presa, que es continuamente manipulada y llevada a un estado de zozobra. El sistema de creencias y las ideas tienen que pasar por el camino de las circunstancias. Y ahí es donde se observan los verdaderos resultados de la fidedignidad de esas ideas, porque podemos ver el fruto. Y desgraciadamente hoy el fruto que estamos viendo que predomina o que quieren que predomine es el miedo y la sinrazón. Predomina el temor, el pánico, una condición por demás óptima para la manipulación y el establecimiento de toda clase de controles sobre las personas. En este tiempo, el Estado o los estados han aspirado a mayor control en todos los sentidos. Por ejemplo, hoy están invocando mayor endeudamiento público para atender esta emergencia, so pretexto de poder salir de la crisis. Qué coyuntura tan estratégica. Mayor deuda pública que obviamente se va a trasladar en otras circunstancias. Permítame decirle que desde la óptica bíblica se pueden observar las causas de estas situaciones que pasan en lo que los hombres llaman desastres naturales. La Biblia le llama juicios de Dios y se atribuye directamente a dos causas fundamentales. Por una parte, la propagación de falsos profetas y una enseñanza totalmente distorsionada de la verdad
que se opone, que niega, que maldice o que se opone totalmente a la palabra de Dios. Esta es la primera razón por la que vienen intervención de Dios judicial y de alguna manera sanciones a la historia y al humano. Pero tenemos el otro factor, a los pastores y maestros bíblicos con enseñanzas distorsionadas que producen una falta de conversión y cuando debieran equipar y nutrir al pueblo de Dios para que fueran instrumentos estos en una sociedad y producir frutos propios del carácter de Dios. Es penoso reconocer que en las naciones cristianas no se refleja el fruto de este Dios bíblico. El alto índice de madres niñas, el alto índice de alcoholismo, de drogadicción, de quebranto, de suicidio, de ansiedad, de destrucción en hogares, los niveles de índice carcelario, el alto nivel de corrupción en los juzgados y en los procesos judiciales, el robo, que es descaradamente algo que galopa en nuestras comunidades. Cuando se diluye, es cuando viene la destrucción en todas las áreas de la sociedad, de la cultura y de la civilización. El espíritu humano, el hombre, no fue creado para ser esclavo, no fue creado para vivir en la mentira, ni tampoco para vivir en el temor ni en la ansiedad. No fue creado tampoco para ser limitado por otro ser humano, porque fue creado a la imagen y semejanza de su Creador. Este espíritu del hombre siempre está buscando alternativas, siempre está buscando literalmente posibilidades, cómo salir adelante. Y no hay ninguna institución humana que pueda limitar a través de controles externos y aprisionar este espíritu, porque este espíritu le pertenece al Creador. La verdadera fe bíblica te da paz. La verdadera fe bíblica no niega la situación, pero la enfrenta con Dios y la trasciende. Porque te ayuda a tomar conciencia de la condición primero ante Dios y después te permite comprender las circunstancias. Ya que fuera de Dios no hay ninguna seguridad y una respuesta sólida a las circunstancias que enfrentamos. Cuando la convicción de la presencia de Dios está presente en la vida de la persona, la vida se enfrenta con una actitud totalmente diferente a aquella mente que pretende ver la vida de manera natural. Como 800 años antes de Cristo vivió un estadista y él escribió en un poema también en forma de canción unas palabras muy inspiradoras. Él dice: en aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte. Dios ha interpuesto su salvación. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Muy inspirador este escrito. Recordemos que él vivió antes del advenimiento de Jesucristo a la tierra. Y él tenía una perspectiva de la vida, entendiendo que ya habían pasado civilizaciones con inestabilidad, guerras y otras situaciones propias de las desgracias humanas que ha vivido. Esto está escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 26, del verso 1 al verso 4. Y del verso 7 al verso 9 continúa diciendo este poema: la senda del justo es llana. Tú que eres recto, allanas su camino. O sea, le ayudas en su camino. Continúo citando: sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches. Por la mañana mi espíritu te busca. Pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo
aprenden lo que es justicia. Uno de los clamores más profundos en el ser humano es el sentido de justicia. Es el sentido de aquello que es justo en la vida. ¿Cómo se puede vivir? Definitivamente las crisis son una oportunidad. Son una oportunidad porque sacan lo mejor o sacan lo peor del ser humano. El carácter de las personas. Es verdad también que en estas coyunturas de crisis se desarrolla mucho la empatía, pero también aparecen los abusos que se ven muy claramente. Abusos que podemos observar. Quiero observar 3 clases de temores que se dan en los hombres. 3 clases de temores desde la óptica de Dios. El primero es el temor normal. Es algo normal cuando hay una realidad de peligro. Cuando alguien viene a pretender asaltarte o traer violencia contra ti, o cuando aparece un auto de repente, o cuando viene un ciclón, o cuando viene un terremoto. ¿Es normal el sobresalto? ¿Es normal tener temor? A esto le podemos llamar temor normal, porque es un diseño natural, es un diseño en el hombre de parte de su creador. Reaccionar frente al peligro y tener un momento de sobresalto. Sin embargo, es un momento. Quiero subrayar esto. Solo es un momento. ¿Cuánto tiempo te tomará o le tomará a una mente confiada en Dios el poder nuevamente ponerse en perspectiva de las circunstancias y, por difícil que ésta sea, tener una mirada puesta en la guianza de Dios? El sobresalto no se niega. El sobresalto está ahí. Puede venir a cualquiera de nosotros y es normal que lo tengamos. Por esto le llamamos temor normal. Hay otra clase de temor al que nosotros lo podemos identificar como temor anormal, que también lo podemos referir como un temor irracional. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos en un teatro o en un lugar público y de pronto alguien grita ¡fuego!, inmediatamente viene el sobresalto. Inmediatamente aparece el temor, que es normal. Pero cuando no hay fundamento para ese fuego, no existe el fuego, y solamente se está diciendo fuego, aparece entonces este temor que es irracional. Sin el conocimiento de Dios, los hombres adoptan continuamente ante noticias, diferentes noticias, temores, y se propagan a propósito ideas que están llevando al ser humano a que tengan ansiedad y, sobre todo y en particular, en aras de cuidar la vida humana. Estábamos revisando un artículo y considerando los costos de las vidas que se pierden en estos días por concepto del coronavirus, comparadas con otros conceptos de pérdidas como el SIDA, como el cáncer, como el alcoholismo, como los accidentes automovilísticos, como el suicidio. Y hay una larga lista de causas por las cuales se pierden vidas humanas que no han sido el fundamento para frenar todo el trabajo y la economía de las naciones, comparado con el freno que se puso de una manera casi total, que tanta consecuencia en el sentido económico trae. Se vuelve irracional el temor. Cuando quitamos la confianza en Dios, se convierte en irracionalidad. No quiero decir con esto, ni estoy condonando el hecho de que no seamos prudentes. No, es una obligación el ser prudente, la sana distancia, la limpieza y las instrucciones que de manera higiénica debemos tener en el entorno actual, pero no tener el pánico, no tener la irracionalidad, porque nos alejamos y en un momento se pierde toda estabilidad. Si hay una desgracia real,
sin lugar a dudas, la empatía en el pueblo de Dios va a brotar y está brotando. Hay que salir a ayudar. Hay que estar cerca de la gente, hay que estar cerca del dolor. Pero cuando nosotros tenemos un temor irracional, le mandamos un mensaje a Dios y le mandamos un mensaje a nuestra fe y a nuestra conciencia de que Dios es incompetente para salvarnos. Hay un tercer temor al que quiero referirme, y es el temor que fortalece. A ver, Natividad, es una contradicción. Si nuestra fe es la herramienta para vencer, ¿cómo es que el temor nos va a fortalecer? Permíteme decirlo. El temor que fortalece es el temor reverente a Dios, el respeto a la persona que se le merece a la persona de Dios. Varía desde una inquietud hasta una total inseguridad en las personas. Cuando nosotros tenemos un temor irracional, cuando hay una amenaza, entonces aparece la inquietud. Pero si esta inquietud y esta irracionalidad se establece en la mente de la persona, aparece una total inseguridad en ella. Esto trae amenazas al misma de la persona. Ilustración de fuego en una multitud, como hemos visto en muchas ocasiones en reuniones multitudinarias. Cuando viene un grito de alarma fundado o infundado, y entonces en el atropello muchas personas mueren ya no por el fuego, no mueren por lo que se anunció, sino como consecuencia de esta irracionalidad desbordada. ¿Por qué? Porque ¿qué producen las personas el temor irracional? Ya no hay razón. Se huye, se teme, se culpa, se atropella y hasta se hacen otra clase de daño. En estos días se roba, en estos días hay temores al saqueo. Van a venir momentos difíciles en la vida, indudablemente. Momentos difíciles prueba la fe. ¿De dónde brota la confianza y dónde está de la mente y del corazón? Viene la amenaza de morir inclusive, y cuando viene la amenaza a que te va a hacer daño, ¿cómo reacciona tu mente y tu corazón? Las personas traiciona el buen pensamiento, la estabilidad y el proceso de estabilidad del cuerpo, de la mente, del alma, de las emociones, se vuelve irracional. Aparece ese tipo de temor. Pero si tú eres un hombre o una persona que ha creído en Jesucristo, ¿cuál es la razón de este temor irracional? A pesar de todo, cuando hay fe, mantienes una calma en la confianza en Dios. Si tú observas la persona de Cristo Jesús y lees los 4 documentos que nos dan un testimonio objetivo de cómo vivió y se desarrolló en el entorno humano, definitivamente enfrentó situaciones muy difíciles, inclusive la muerte misma. Pero en todo, su carácter manifestó en esencia paz. Su carácter en esencia manifestó una clase de confianza, una clase de seguridad sin temor. Aún en la muerte, aún en el momento de estar siendo asesinado, crucificado, extiende unas palabras que dicen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. La persona atemorizada de manera simultánea quiere investigar, ¿verdad? Pero también ve la amenaza y también quiere escapar de esta amenaza. Los temores te van a decir qué tan firme está tu fe. O quedas paralizado, o entras en pánico, o confías. La Biblia es un documento que reiteradamente nos estimula y nos manda: no tengas temor, no temas. Sin embargo, cuando analizamos el temor en sí mismo y el origen del temor, lo podemos encontrar en este documento, que el temor es casi natural,
desde el momento en que el hombre rompió la relación con el Creador. El hombre, cuando empieza a cobrar conciencia y sabe que ha violado las normas y hay una ruptura de relación con él, ahí en realidad es donde encontramos la decadencia y la aparición del temor y una constante en el hombre de huir, de temer, de culpar. Realmente el temor es el pecado que yace en el corazón humano, que trae como trasfondo esta ruptura de relación con Dios. Y la razón básica es porque se teme al juicio. Lo delicado se convierte en cuando los hombres se vuelven insensibles a la presencia de Dios y se vuelven insensibles a la voz de Dios. Esta es la razón por la que Dios nos llama al arrepentimiento y nos invita a una reconciliación con Él. Realmente la voz, aún en estos siglos de la tecnología y de tanto conocimiento y de tanta avance tecnológico, sigue habiendo una necesidad inherente en el ser humano, una necesidad de relación con su Creador. Dios hoy está invitando a la humanidad al arrepentimiento. No decía en forma de broma que aún los ateos están orando. En Italia, hombres declarados ateos, arrodillados, mirando la situación que enfrentaban, estaban orando. Se dice que no hay mucho ateísmo cuando las situaciones están muy graves. La razón de por qué se tiene temor es porque viene acompañada de castigo. Y aquí hay dos elementos que tenemos que mirar. En el primer siglo, también uno de los colaboradores muy cercanos de este joven rabino dijo estas palabras. Dice, sino que el amor perfecto, el perfecto amor, echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Realmente el temor proviene del castigo. Castigo. El temor está casado, va junto con el sentido de castigo en la psique, en lo más profundo del ser humano. Y por eso te invito a ti a que pienses en el amor de Dios, en el amor que Dios te tiene a ti, porque Dios te ama y porque Dios en esencia te está invitando a una relación personal con Él. Quiero ir aterrizando en este pensamiento y en esta reflexión que durante este día invitamos a considerar. ¿Cuáles son las bases que destruyen el temor? Porque si bien es cierto, apareció la realidad, una realidad que está subrayada y sobresaltada en los guiones publicitarios, también es cierto que ha cundido el temor, el pánico y la angustia. Déjame decirte lo que la Biblia dice, que el instrumento para destruir el temor es nuestra fe. Y de aquí nuestro tema, de hecho. Nuestra fe es la herramienta para destruir la raíz del temor. Yo te invito a que reflexiones de manera introspectiva, profunda en tu persona, ¿qué clase de fe tienes? ¿Una fe basada en el hombre? ¿Una fe basada en las circunstancias? ¿Una fe basada en qué? ¿De dónde brota tu confianza? ¿Hacia dónde está orientada tu seguridad? Vuelvo nuevamente a mencionar esta hermosa canción del tiempo de David, aquel dulce cantor de Israel. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Es evidente que a la razón de un hombre que lee este poema puede pensar que ya cuando Dios no pueda controlar la tierra, entonces tenemos verdaderos y severos problemas. Pero aquí dice que a pesar de que hay cambios o sanciones en la estructura de la tierra, aún en estos momentos dice, no importa lo que venga, tenemos seguridad en Dios, no temeremos.
En este mismo documento del libro de los poemas, dice, no temerá recibir malas noticias. Se está refiriendo al hombre que conoce a Dios o que teme a Dios. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Salmo 112, versículo 7. Tal vez alguien esté pensando, pero ¿cómo desarrollo esta clase de fe, Natividad? Yo no tengo esta clase de fe. Permíteme hacer un señalamiento totalmente direccionado hacia el meollo del asunto. Es cuando tú tienes un enorme, total y absoluto respeto y admiración por Dios. Algo que mucho se ha perdido. Algo que se ha perdido es el temor a Dios, es la reverencia, es la admiración y es el querer creerle a Él. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Cada uno sabe la condición de esta situación frente a luego. El hombre sabio dice, porque el temor del Señor es el fundamento de la sabiduría, es el origen de donde proviene la sabiduría. ¿Por qué apunta el libro de la sabiduría que el temor del Señor es de donde viene la sabiduría? Y que a su vez es esta sabiduría la que te permite entender, conocer, comprender, interpretar correctamente lo que está sucediendo. Es esta clase de sabiduría la que te da la tremenda seguridad en Dios y una clase de fe que no depende de las circunstancias. El salmista nuevamente dice unas palabras muy inspiradoras. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría proviene del temor. Y no estamos hablando aquí de un miedo, sino de una reverencia, de una admiración, de un respeto por Dios. Déjeme decir entre paréntesis que 50, 48, 50 millones de abortos en la tierra, donde se masacran a seres inocentes en el vientre de la mujer, no es precisamente un respeto ni una admiración por el dador y sustentador de la vida. Tampoco permítame decirle que el lenguaje soez y toda esta clase de lenguaje, de vocabulario en donde se denigran las cosas más elementales, sea precisamente un respeto por Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cuál es el secreto? Tal vez tú me preguntes una vez más, ¿cuál es el secreto entonces en esta dinámica? Si pudiéramos nosotros decir que hay un secreto, tendríamos que reconocer que es ser honesto delante de Dios y delante de nosotros mismos, de no engañarnos a nosotros mismos, de ir frontal por nuestros pecados y contra nuestros pecados ante Dios, para saber exactamente lo que Él piensa de nuestros pecados, para saber lo que Él piensa exactamente de la condición ética y moral, de la condición del hombre, de su sociedad y de su cultura. En Proverbios 8 también el hombre sabio nos dice, ¿quién teme al Señor? Ese aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje soez, el lenguaje perverso. Yo aborrezco. De manera que la síntesis que hace este hombre, que fue el que tuvo la habilidad para integrar un gran capital, el fin de este asunto es lo que ya se ha escuchado. Teme a Dios, pues, y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o para el hombre. Eclesiastés 12:13. La referencia anterior fue Proverbios 8:13. Honestidad, creo, que es lo que nos hace mucha falta a esta sociedad del siglo XXI. Honestidad y hacer una distinción entre si amo a Dios, si quiero creerle a Dios,
Y no se trata de impresionar a nadie, no se trata de no se trata de proyectar algo que no somos. El Salmo 147, que Dios se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor, en ellos se complace Dios. Respeto y admiración por el Padre, esta es la clave, respeto y admiración por Dios. Si alguien me dice Natividad, pero todos esos pensamientos fueron de hombres inspirados hacia un futuro, antes de que viniera Jesucristo. También después de Jesús, uno de los líderes del primer siglo dijo estas palabras: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no son un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. No han recibido un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que se nos dio un espíritu que nos ha adoptado como hijos, y ese espíritu permite clamar Abba, Padre, Papito o alguien muy cercano. Este mismo líder escribió estas palabras. Dice que en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, en la carta que le escribió a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 12. Fe. La fe nos exige, amigos. Créamelo, la fe nos exige. Nadie puede imponerle un criterio de fe a nadie. La fe es algo propio, la fe es algo tuyo. La fe es algo que solamente es una orientación en tu relación entre Dios y tú. Pero sin lugar a dudas es tu fe, es nuestra fe, es la fe ética, es la fe práctica, no la fe mística, no la fe mítica, la que nos va a sacar de esta circunstancia en la que estamos enfrentando. Fe para con Dios es lo que da una total estabilidad en medio de las circunstancias. Es una fe total en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad. Sería muy frustrante pensar en un Dios que creó el universo y luego se fue a un lugar lejano donde se enajenó totalmente de esta realidad que el hombre enfrenta. Déjeme decirle una muy buena noticia y voy a ir concluyendo con esto. Jesucristo prometió y lo cumplió que Él enviaría al Espíritu Santo, el que también es llamado el Consolador, pero también es llamado el que nos iba a guiar a toda verdad. Es el que nos iba a dar el consejo aquí y ahora. No es el hombre a quien tú tienes que recurrir para preguntarle, ¿qué hago? ¿A quién voy? Si salgo, si no salgo, si pongo, si no pongo. No estamos solos. Es el Espíritu Santo de Dios que está aquí y que se está moviendo para guiarte, para que tú aprendas a conocerlo y para que tú en tu experiencia práctica tú puedas tener, válgase la redundancia, una victoria sobre esta crisis. ¿Qué es lo que viene hacia el futuro? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? ¿Va a ser conclusivo? No va a ser conclusivo. Van a seguir las crisis, van a seguir los cambios en la humanidad, situaciones difíciles, vamos a tener circunstancias, y no precisamente porque Dios así lo quiera, sino por la rebelión del hombre que, alejándose de los principios éticos y morales que Dios ha revelado como un estado de gobierno y que pretendiendo hacer un gobierno autónomo, ha producido como consecuencia tanto dolor, tanta confusión, tanta frustración, tanto enojo, tanta desigualdad. No es el sistema de Dios lo que ha fallado. No es el sistema de las creencias bíblicas lo que ha estado en bancarrota. Ha sido el pensamiento del hombre aplicando sus criterios y sus conceptos. Es esta clase de fe humanista que no se inspira en la revelación que Dios le ha dado al hombre la que nos ha llevado a este estado de crisis. Y con todo respeto puedo decir con claridad que eso no se trata de una religión de culto, de ceremonia y de liturgia, sino que es una violación derivada, una violación desmedida de la ética y la moral de Dios. Te invito para que el altar familiar, reúne a tu esposa, a tus hijos, con tus amigos,
invoca a Dios, reflexiona, haz una evaluación moral, ayuda a tu vecino, no tengas temor. Hay más probabilidades que encuentres respuestas ante la crisis cuando estás en paz que cuando entras en pánico. Ten paz en Dios, que Dios te bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude.